Bienvenidos, guardianes del conocimiento. En esta ocasión, viajaremos a las profundidades de la mitología y las tradiciones japonesas para explorar relatos fascinantes llenos de valores, misterio y destino. Desde el sacrificio y la bondad de Hasehime hasta los dilemas éticos y emocionales de Urashima Taro, desde los mensajes celestiales en el espejo de Matsuyama hasta las inolvidables enseñanzas del cortador de bambú y la princesa de la luna, cada cuento nos ofrece una ventana única al corazón humano y las lecciones universales de la vida. En estas historias encontraremos no solo maravillas y tragedias, sino también preguntas que resuenan a través de los siglos. ¿Qué precio pagamos por nuestros deseos más profundos? ¿Qué significa verdaderamente vivir? En la antigua ciudad de Nara, Japón, el príncipe Toyonari Fujiwara y su esposa, la noble y bondadosa princesa Murasaki, vivían una vida de felicidad, pero con un vacío. No tenían hijos. Esta carencia era una gran tristeza para ambos, ya que deseaban tener un heredero que llevara el nombre familiar y continuara con los rituales ancestrales. En su desesperación, decidieron peregrinar al templo de la diosa Kwannon, la madre de la misericordia, en Hase. Allí ofrecieron incienso y plegarias, esperando que la diosa les concediera el hijo que tanto anhelaban. Sus plegarias fueron respondidas y Murasaki dio a luz a una niña a quien llamaron Hasehime en honor al lugar donde fue concebida su bendición. Hasehime fue criada con amor y cuidado, destacándose desde temprana edad por su belleza, inteligencia y virtudes. Pero la felicidad no duró mucho, ya que cuando la niña tenía 5 años, su madre enfermó gravemente. Antes de morir, la princesa Murasaki dejó en Hasehime un legado de valores: ser siempre bondadosa, respetuosa y sumisa ante los mayores. Incluso si su padre se volviera a casar, Hasehime prometió seguir estas enseñanzas. Tras la muerte de Murasaki, el príncipe Toyonari contrajo matrimonio con la princesa Terute, una mujer de noble cuna, pero de corazón cruel. Terute no tardó en mostrar su aversión hacia Hasehime, tratándola con frialdad y desprecio. Sin embargo, la niña soportó todos los agravios con paciencia y obediencia, recordando las palabras de su madre. Además, su talento para la música, la poesía y la caligrafía la hicieron destacar, lo que aumentó los celos de su madrastra. A los 12 años, durante el Festival de las Flores de Cerezo, Hasehime fue convocada al Palacio Imperial para tocar el koto ante el emperador. Su interpretación fue sublime, mientras que Terute, encargada de acompañarla con la flauta, fracasó estrepitosamente, necesitando que alguien más la reemplazara. Esto humilló aún más a la madrastra, especialmente porque el emperador colmó a Hasehime con regalos en señal de aprecio. Los celos de Terute alcanzaron su punto álgido cuando tuvo un hijo con el príncipe Toyonari. En su corazón creció un odio insano hacia Hasehime, ya que pensaba que la niña opacaba a su propio hijo. Decidió entonces envenenarla. Durante el Festival de los Niños, Terute preparó 2 copas de vino, una de ellas con veneno, y las ofreció a Hasehime y a su propio hijo. Pero, en su confusión, le dio la copa envenenada al pequeño. El niño murió al instante, dejando a Terute sumida en el remordimiento, aunque no abandonó su odio hacia Hasehime. Tiempo después, Terute ordenó a un sirviente leal llevar a Hasehime a las montañas Hibari y matarla. Sin embargo, el sirviente, incapaz de dañar a la inocente niña, la dejó en una cabaña en el bosque, donde la cuidó junto con su esposa, esperando que el príncipe Toyonari descubriera la verdad.
Cuando el príncipe regresó de un viaje y no encontró a su hija, su preocupación fue inmensa. Buscó por todos lados sin éxito. Finalmente, durante una expedición de caza, llegó a las montañas Ibari y descubrió a Hasehime viviendo en la cabaña. El sirviente le contó toda la verdad sobre las acciones de la madrastra. Furioso, Toyonari llevó a Hasehime de regreso a casa, deshonró a Terute y la obligó a abandonar el hogar. Hasehime creció para convertirse en una mujer virtuosa y talentosa. Fue adoptada por un noble, quien arregló su matrimonio con uno de sus hijos. La pareja tuvo un hijo, asegurando así la continuidad del linaje. Se dice que Hasehime fue una de las mujeres más sabias y devotas de su época, y su legado quedó inmortalizado en un bordado que dedicó a Buda, que aún se conserva en un templo en Kioto. Hace mucho tiempo, en una aldea remota de Japón, vivía un anciano cortador de bambú. Era un hombre humilde que junto a su esposa enfrentaba la tristeza de no tener hijos. Cada día, el anciano partía hacia los bosques a cortar bambú, su único sustento. Pero un día, mientras trabajaba, algo extraordinario ocurrió. Una suave luz dorada comenzó a brillar desde el interior de un bambú. Sorprendido, se acercó y, al abrir el tallo, encontró a una diminuta niña de una belleza celestial. En pocos meses, la niña creció y se transformó en una joven de belleza incomparable, cuya fama se extendió por todo el país. Los hombres se congregaban fuera de su hogar, desesperados por verla, y muchos pretendientes pedían su mano en matrimonio. Sin embargo, la princesa no deseaba casarse con ninguno. Para alejar a los pretendientes más insistentes, les asignó tareas imposibles, como traer el cuenco de piedra de Buda desde la India o la rama de un árbol de oro y plata que crecía en la mítica montaña Horai. Ninguno logró cumplir estas pruebas, y la princesa permaneció en casa con sus padres adoptivos. Su fama llegó hasta el emperador, quien, intrigado por su belleza, ordenó a un emisario llevarla a la corte. Sin embargo, la princesa rechazó la invitación, diciendo que si la forzaban a ir, desaparecería para siempre. El emperador, curioso y encantado, decidió visitarla personalmente. Al verla, quedó deslumbrado por su belleza y le pidió que fuera su esposa. Pero la princesa, con lágrimas en los ojos, le confesó que no era de este mundo y que pronto debería regresar a su verdadero hogar, la luna. Conforme se acercaba la fecha de su partida, la princesa se mostraba cada vez más melancólica, observando la luna durante horas. Finalmente, llegó la noche del 15º día del mes, el momento en que los habitantes de la luna vendrían por ella. En un intento desesperado por retenerla, el emperador envió un ejército de 2000 soldados para proteger su casa. Pero cuando la luna se alzó en el cielo, una nube luminosa descendió hasta la tierra. De ella emergieron seres celestiales que rodearon a la princesa, ignorando los esfuerzos de los soldados. Antes de partir, la princesa se despidió de sus padres adoptivos y les agradeció por su amor y cuidado. Les entregó un kimono como recuerdo y les prometió que siempre los protegería desde la luna. También dejó una carta y un vial de elixir de la inmortalidad para el emperador, como muestra de gratitud por su devoción. La princesa fue llevada de vuelta a su hogar en la luna, dejando a todos los que la amaban sumidos en la tristeza. El emperador, al recibir la carta y el elixir, decidió no beberlo, pues la inmortalidad no tendría sentido sin ella. En cambio, ordenó que el elixir fuera quemado en la cima del monte Fuji, y desde entonces se dice que el humo del monte representa el amor eterno del emperador por la princesa Luz de Luna.
Hace mucho tiempo vivía un hombre llamado Sentaro, cuyo apellido significaba millonario. Aunque no era extremadamente rico, había heredado una fortuna suficiente para llevar una vida cómoda y despreocupada. Durante años disfrutó de los placeres de la vida sin preocuparse por el trabajo ni por el futuro. Sin embargo, un día, al llegar a los 32 años, comenzó a obsesionarse con la idea de la muerte. El pensamiento de enfermar o morir lo llenaba de miedo. Deseaba con todo su ser vivir cientos de años libre de enfermedades, y se preguntaba si sería posible alcanzar la inmortalidad. Sentaro recordaba historias de personajes que vivieron cientos de años gracias a su virtud o a su sabiduría. Inspirado por la leyenda del emperador Shin no Shiko, quien había buscado el elixir de la vida eterna, Sentaro decidió emprender su propia búsqueda. Abandonó su hogar y sus riquezas y partió hacia las montañas en busca de los míticos ermitaños que, según las leyendas, poseían el secreto de la inmortalidad. Durante años, Sentaro vagó por los picos más altos, pero nunca logró encontrar a ningún ermitaño. Cansado y desilusionado, decidió rezar al dios Yofuku, patrón de los ermitaños, en su altar. Durante 7 días, Sentaro imploró fervientemente por una señal que lo guiara hacia la vida eterna. En la última noche de sus plegarias, Yofuku se le apareció en un sueño y le habló. Tu deseo es egoísta y la inmortalidad no es para alguien como tú. Sin embargo, te concederé un favor. Te enviaré al país de la vida eterna, donde nadie envejece ni muere. Quizá allí encuentres lo que buscas. Yofuku le entregó una pequeña grulla de papel y le explicó que al sentarse sobre ella, ésta lo llevaría al país prometido. Sentaro obedeció, y la grulla, al crecer mágicamente, lo llevó volando sobre montañas y océanos hasta un lugar remoto. Al llegar, Sentaro encontró un país próspero y feliz, donde las personas nunca envejecían ni enfermaban. Por fin, Sentaro creyó haber hallado su paraíso. Al principio, Sentaro disfrutó de su nueva vida. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a notar algo extraño. Los habitantes del país no veían la inmortalidad como una bendición, sino como una maldición. Estaban cansados de la vida eterna y anhelaban la muerte, que según los sacerdotes era la única forma de alcanzar el paraíso, un lugar de felicidad eterna. La inmortalidad, en lugar de traer alegría, había llenado sus vidas de aburrimiento y desesperanza. Sentaro se dio cuenta de que su propio deseo de inmortalidad era insensato. Con el paso de los siglos, en ese extraño país se cansó de vivir. Decidió regresar a su hogar, pero al intentar volver a Japón, una tormenta lo atrapó mientras viajaba en la grulla. El pájaro de papel, empapado, comenzó a deshacerse y Sentaro cayó al mar. Desesperado, clamó por ayuda a Yofuku, pero un tiburón gigantesco apareció para devorarlo. De repente, Sentaro despertó. Descubrió que todo había sido un sueño enviado por Yofuku para enseñarle una valiosa lección. Junto a él apareció un mensajero celestial con un libro en las manos. El mensajero le dijo, «El deseo de inmortalidad es vano. Ningún hombre puede escapar a la muerte, y aquellos que lo intentan solo encuentran sufrimiento. En este libro hallarás preceptos que te enseñarán a vivir una vida plena y provechosa. Vive con humildad, honra a tus ancestros y cuida de los que dependen de ti». Sentaro aceptó las enseñanzas y regresó a su hogar, abandonando sus deseos egoístas. A partir de entonces, vivió una vida simple y virtuosa, transmitiendo a sus hijos y nietos las lecciones que había aprendido. Aunque no escapó a la muerte, Sentaro encontró la verdadera felicidad en una vida bien vivida.
En una pequeña aldea de la provincia de Chigo, Japón, vivía un hombre con su esposa e hija. Su familia era un modelo de felicidad y la niña, su único hijo, era su mayor orgullo. Cada etapa de su crecimiento, desde su nacimiento hasta los festivales anuales, era una fuente de alegría para sus padres. Cuando la niña cumplió 7 años, la familia se sintió completamente realizada y los días pasaban en armonía. Un día, el hombre fue llamado a la capital por asuntos importantes. Viajar en esa época era largo y arduo, por lo que la esposa, aunque preocupada, ayudó a su marido a prepararse para el viaje. La niña, demasiado pequeña para comprender la gravedad de la separación, solo pidió un regalo al padre al despedirse. Aunque apenado por dejar a su familia, el hombre partió. En la capital, cumplió sus tareas y, como prometió, trajo regalos para su familia. A la niña le dio una muñeca hermosa y una caja de pasteles, mientras que a su esposa le trajo un objeto que nunca antes había visto, un espejo. Cuando la mujer miró el disco brillante, se sorprendió al ver su rostro reflejado. Su esposo le explicó que el espejo era un símbolo del alma de una mujer y debía mantenerse limpio y puro como su corazón. La familia vivió feliz durante años, pero la tranquilidad no dura para siempre. Un día, la madre cayó gravemente enferma. A pesar de los cuidados, su estado empeoró rápidamente. Antes de morir, llamó a su hija y le dijo con voz débil: «Cuando ya no esté contigo, toma este espejo y míralo cuando me extrañes. En su superficie verás mi rostro y será como si estuviera contigo compartiendo tus penas y alegrías». Con estas palabras, la madre entregó el espejo a su hija y falleció. El hombre y su hija quedaron desolados. Aunque la vida continuaba, la niña lloraba constantemente por la pérdida de su madre. Un día, recordando las últimas palabras de su madre, tomó el espejo y lo miró. En su reflejo vio un rostro que le pareció el de su madre. Conmovida, comenzó a hablarle al espejo, compartiendo sus pensamientos y su tristeza. Esta rutina trajo consuelo a la niña, quien creía firmemente que el alma de su madre vivía en el espejo. Poco tiempo después, el hombre volvió a casarse y la nueva esposa se convirtió en la madrastra de la niña. Al principio parecía ser amable y comprensiva, pero con el tiempo se volvió celosa y cruel. Observaba cómo la niña pasaba largas horas en su habitación hablando con el espejo y comenzó a sospechar que tramaba algo. Un día, la madrastra, envenenada por la envidia, acusó a la niña ante su padre, alegando que usaba el espejo para realizar hechizos contra ella. El hombre, aunque dudaba, decidió confrontar a su hija. Entró en su habitación y la encontró mirando el espejo. Le exigió saber qué estaba haciendo. La niña, asustada, le mostró el espejo y le explicó las palabras de su madre. El padre, al principio incrédulo, miró el espejo. Al observar con atención, comprendió que el rostro que la niña veía no era otro que el suyo, pero en su inocencia ella lo asociaba con el de su madre. Conmovido por la fidelidad y el amor de su hija, se disculpó por haber dudado de ella y elogió su bondad. La madrastra, al escuchar la verdad, sintió una profunda vergüenza por sus acciones. Cayó de rodillas ante la niña, pidiéndole perdón por sus celos y promesas de cambiar. Desde ese día la familia vivió en armonía y la niña, guiada por el recuerdo de su madre, creció para ser una mujer sabia y bondadosa. En la provincia de Tango, en un pequeño pueblo pesquero llamado Mizuno-ye, vivía un joven pescador llamado Urashima Taro. Conocido por su habilidad para la pesca y su corazón bondadoso, era amado por todos en su aldea. A pesar de ser el mejor pescador, lo que realmente destacaba de Urashima era su compasión por todas las criaturas, grandes o pequeñas.
Una tarde de verano, mientras volvía de pescar, vio a un grupo de niños en la playa torturando a una tortuga. Le tiraban piedras y la golpeaban con palos. Horrorizado, Urashima se acercó a ellos y los regañó por su crueldad. A pesar de sus palabras, los niños no dejaron de atormentar al animal. Conmovido por la tortuga, Urashima les ofreció dinero a cambio de que se la dieran. Los niños aceptaron, y él liberó a la tortuga en el mar, asegurándose de que estuviera a salvo. Al día siguiente, Urashima salió a pescar como de costumbre. Mientras remaba en su bote, notó algo extraño en el agua. La misma tortuga que había rescatado se acercó a él. Para su sorpresa, comenzó a hablarle. «Urashima, soy la tortuga que salvaste ayer. Soy una mensajera del rey dragón del mar, y mi amo desea recompensarte por tu bondad. ¿Te gustaría venir conmigo al palacio submarino, el Ryugu-ho?» Urashima, sorprendido pero intrigado, aceptó. La tortuga creció mágicamente hasta un tamaño enorme, permitiendo que el joven montara en su espalda. Juntos se sumergieron en las aguas cristalinas y viajaron hacia el fondo del mar. Pronto, ante los ojos de Urashima, apareció el palacio del rey dragón, una estructura de coral adornada con perlas y gemas que brillaban con luz propia. La belleza del lugar era indescriptible. Al llegar, fue recibido por Otohime, la hija del rey dragón. La princesa era de una belleza sobrenatural y con una sonrisa le agradeció por salvar a la tortuga. Le ofreció quedarse en el palacio y le propuso matrimonio. Fascinado por la princesa y el esplendor del lugar, Urashima aceptó, y juntos vivieron días de felicidad. En el Ryugu-ho no existían la tristeza ni el tiempo, y todo era una continua celebración. Pasaron 3 días de alegría y maravillas, pero entonces Urashima recordó a sus padres. Preocupado por ellos, decidió regresar a casa para asegurarse de que estaban bien. Aunque Otohime estaba triste por su partida, respetó su decisión. Antes de dejarlo ir, le entregó una hermosa caja lacada, la Tamate Bako, advirtiéndole: «Esta caja es un regalo especial, pero nunca debes abrirla. Contiene algo valioso que te protegerá. Prométeme que nunca la abrirás». Urashima prometió no abrir la caja y montó nuevamente en la tortuga, que lo llevó de regreso a la superficie. Al llegar a la costa notó algo extraño. Todo parecía diferente. Las casas habían cambiado, las personas eran desconocidas y no reconocía su hogar. Buscó a sus padres, pero no pudo encontrarlos. Desesperado, preguntó a un anciano si conocía a su familia. «¿Urashima Taro?», respondió el anciano. «Escuché historias de un pescador con ese nombre, pero vivió hace más de 300 años». Urashima quedó paralizado. Los 3 días que había pasado en el Ryugu-yo habían sido en realidad siglos en el mundo terrenal. Todo lo que conocía había desaparecido. En su confusión y desesperación, recordó la Tamate Bako. Pensando que podría contener algo que lo ayudara a entender su situación o a regresar al palacio submarino, abrió la caja, olvidando su promesa. Cuando levantó la tapa, una nube púrpura salió de la caja y lo envolvió. En ese instante, el cuerpo de Urashima comenzó a cambiar. Su cabello se volvió blanco, su piel se arrugó y su espalda se encorvó. En pocos segundos había envejecido hasta convertirse en un anciano. La caja contenía el tiempo que había perdido y al abrirla todo cayó sobre él. Urashima Taro, con el corazón roto, murió en la playa donde había nacido, solo y con el peso de los siglos. El único recuerdo de su paso por el Ryugu-yo fue su trágica desobediencia, que lo condenó a un destino que pudo haber evitado. Gracias por acompañarme, guardianes del conocimiento, en este viaje por las historias que nos conectan con lo eterno y lo humano.
Si alguna de estas historias os ha dejado una enseñanza o un pensamiento que queráis compartir, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Vuestra voz enriquece este espacio. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando la sabiduría y los misterios que el tiempo nos ha legado.